Vamos a platicar el día de hoy un poquito con relación a los días que estamos viviendo, con relación a lo que se está viviendo en estos días, que se toma como si fuera una celebración de algo cristiano. Lucas capítulo 1, verso 1. Habiendo muchos tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas, como nos lo enseñaron los que desde el principio lo vieron por sus ojos y fueron ministros de la palabra, me ha parecido también a mí, después de haber entendido todas las cosas desde el principio con diligencia, escribírtelas por orden, oh excelentísimo Teófilo, para que conozcas la verdad de las cosas en las cuales has sido enseñado. Tomen asiento en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. El Evangelio según San Lucas, porque sabemos que hay un solo Evangelio. Allá afuera dicen son 4 Evangelios. No. Evangelios, ¿cuántos hay? Uno. Y el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo fue narrado por 4 testigos oculares, o recabaron de esos testigos oculares para que hasta el día de hoy conociéramos la verdadera historia. O sea, el pueblo de Dios no está enseñado por cuentos, fábulas o fantasías, sino que el Evangelio es verdad. Y como tal no admite historietas ficticias, cuentos que a la gente los entretienen, pero que no tienen valor histórico. La iglesia del Dios vivo, columna y apoyo de la verdad, ha sido enseñada a conservar su historia desde el apóstol Aarón Joaquín para acá, o la historia desde el principio. Sí, hermanos, aún del pueblo de Israel nosotros conocemos su historia, y de los apóstoles que estuvieron con Cristo. No desconocemos a un apóstol llamado Juan, no desconocemos a un apóstol llamado Pedro. Nosotros conocemos la historia. Lo que no nos gusta es que para que se oiga de una forma o de otra, la distorsionen, la cambien. Ya decía Lucas el evangelista, porque escribió el Evangelio, el médico amado que anduvo con el apóstol Pablo después, ya decía que algunos habían intentado hacer la historia a su manera. Por lo que se ve, no estuvo él de acuerdo con los cambios que le estaban haciendo a una historia tan hermosa. ¿Queda claro? No le gustó. Y entonces dice, habiendo muchos tratado de poner en orden la historia de las cosas
que entre nosotros han sido ciertísimas. Quiere decir que hombres que no habían vivido la historia, por eso dice la gente, no, pero que en el año 200, no, pero que en el año 300, o que en el año 400, pero esas personas no fueron testigos oculares de la real historia verdadera del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. A ver, voy a volver a tratar de cautivar su atención de ustedes, porque esto es muy importante. Hoy es día de juventud y la juventud debe de estar ciertísima. Como dice Lucas el evangelista, una historia que entre nosotros ha sido ciertísima. ¿Estaba vaga? No. ¿Estaba insegura? No, hermanos. Te quiero preguntar, ¿Jesucristo nació en Belén de Judea? ¿Ves? ¿No que es ciertísima? ¿Qué indica el silencio? Tienes que saber qué es verdadero. ¿Jesucristo nació o no nació? ¿Nació de una virgen, sí o no? ¿Nació en un poblado de Israel llamado Belén de Judá? Sí, hermano. ¿Nació un 24 de diciembre? Ahí es donde ya empiezan a entrar las fantasías. Y lo vamos a ver el día de hoy. Pero hay cosas que sí son ciertísimas y las tenemos que volver a afirmar y afirmar y afirmar. La madre de Jesucristo se llamó María. Sí, hermano. Y para nosotros es muy importante estos sucesos que han traído tal bendición a la humanidad, porque era la esperanza que había en el antiguo tiempo, aquel día en que el Mesías, el Redentor, iba a estar en esta tierra. Llega a decir un hombre de Dios llamado Simeón, y él mencionó esta palabra. Tomó a aquel niño que María llevaba y lo toma en sus brazos y dice: hoy dejas ir a tu siervo en paz, porque mis ojos han visto la salvación. ¿Había nacido nuestro Señor Jesucristo en la tierra? Sí. Y esta historia a nosotros nos conviene repetirla y repetirla. Pero la historia distorsionada, la historia que ya tiene cambios, no, sino como realmente. Así es. Los hombres y las mujeres con el tiempo han querido adornar la historia con ideas propias de ellos, con pensamientos propios de ellos, y les voy a demostrar cómo ellos mismos dicen: y lo que dijimos es incierto. En cambio, lo que nosotros sabemos es ciertísimo. ¿En dónde nos convendrá estar? ¿En lo incierto o en lo que es ciertísimo? No solo se cambian personajes, no solo se cambian fechas, aún se añaden actos paganos. O sea, que en lugar de recordar como fue aquel día de la presentación del niño Jesús, que lo llevan al templo y fue circuncidado al 8º día, y se bendice a nuestro Dios porque ahí estaba ya el Redentor del mundo, se van añadiendo cosas. La Escritura nos habla de unos hombres de Oriente, unos hombres sabios,
que vinieron a traer regalos, presentes al niño que acababa de nacer. Pero ya en la historieta, le voy a llamar así porque no es historia, le añadieron ¿cuántos eran? Ellos así le añadieron. Les añadieron hasta de qué color era la piel de ellos. Le añadieron en qué animales iban ellos transportándose. Y les dieron nombre. ¿Esto está en la historia ciertísima? No. Y es importante que nosotros sepamos distinguir entre una cosa y otra. Con los días, los mismos que inventaron esas historias se empiezan a retractar. No tiene mucho que el máximo dirigente de la Iglesia Católica aclaró que eso de que había un buey y un asno atrás del pesebre como calentando al bebito es una fantasía y que no fue cierto. Nosotros ya lo sabíamos. ¿Qué madre iba a poner a un bebé en donde estaba el alimento de aquellos animales y dejar los animales allí? ¿Qué es lo que por instinto iban a hacer? ¿Tratar de qué? Y en esas mordidas que le dieran a su comida, ¿qué iba a pasar con aquel bebé indefenso? Porque no es el que pintan, el que ponen. Ponen un niño como de 1 año. Porque el bebé que ponen no es un bebé recién nacido con sus ojos cerrados, es un bebé ya grande, acairelado, sus pelos así, como dicen los salvadoreños, colocho, así y luego después los ojos, ¿de qué color? Azules o verdes, no sé, según el artista. Y luego que a esa edad ya estaba con sus dedos así. A eso se le va a llamar historia ciertísima. Algunos de los evangelistas que escribieron el evangelio según San Marcos, según San Mateo, según San Juan, declararon que habían visto eso. O que los que vieron les contaron eso. ¿Es importante o no es importante que nosotros mantengamos la historia correcta? ¿Es de mucho valor la verdad? La verdad no puede contener opiniones diversas. Y la verdad es lo que quedó escrito para nuestra enseñanza. Es más, llega a decir en lo que es que leí, poner en orden. ¿Qué habían tratado de hacer otros? ¿Pudieron? A ver, ¿esos otros pudieron poner en orden las cosas? No. Pero él, que fue y consultó directamente con los testigos oculares que habían visto y oído estas cosas, o sea, los apóstoles, la historia de Lucas, si es correcta, si tiene base, si está en orden, para que conozcas la verdad de las cosas en las cuales has sido enseñado. Niños, a ustedes les conviene, porque ahí ni las maestras, ni los maestros, ellos también te cuentan la historietita a su manera. Pero si nosotros conocemos la historia verdadera, nadie nos puede contar una historia. ¿Sí me lo voy a entender? Colosenses 2:8. A ver, ¿quién lo encuentra y lo lee
Colosenses 2:8. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y buenas sutilezas, Dios le pague. Según según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. mirad que nadie os engañe. ¿Vienen con qué cosas? Filosofías. ¿Y qué? ¿Qué quiere decir algo sutil? ¿Verdad que se oye muy bonita la historia? Y que no, que acá, que todo el mundo la ha creído esa historia. Oye, y porque todo el mundo la crea, esa historia es verdadera, ¿cómo la toman? O nosotros tenemos elementos para ver que esto no es así. Uno de los primeros elementos es la época del año. ¿A qué iban José y María a Judá, o sea, Belén, que era su lugar natal? ¿A qué iban ellos en esa ocasión? ¿A hacer qué? O sea, contados, censados. Tenían que hacer un viaje para llegar allí. Quiero preguntar, ¿tú crees que ese censo se iba a hacer en invierno? Entonces, cuando hay un invierno, los gobiernos procuran, el día de hoy decían que las personas de un lugar, no recuerdo de dónde era, pero decía, quédense en casa, creo que era de Ciudad Juárez, quédense en casa porque va a haber muy mal tiempo. Va a haber nieve, va a haber hielo, va a haber frío, va a haber lluvia. Y los gobiernos procuran cuidar a las personas. ¿Qué se hace con las escuelas cuando hay una tormenta? No tienen clases. Se busca que las personas se protejan. ¿Tú crees que ese censo, el gobierno de Herodes, lo iba a hacer en invierno? No. Israel sabe hacer frío. Por eso mismo decimos que los pastores, que de acuerdo al testimonio verdadero estaban en el campo en la noche, no sacaron un ratito su ganado y lo volvieron a meter, no, a pasar la noche en invierno. Dime, ¿en invierno hay mucho pasto en el campo? No, hermanos. ¿Para qué sacar el ganado cuando está seco, cuando está por el frío? Todo, hermanos, sin hierba, sin nada. Mejor en esa época traen de algún otro lado o guardan pasto para darles de comer en el corral, no afuera. Pero ahí nos habla como que había mucha tranquilidad, estaban los pastores velando por el ganado, cuando se aparece el ángel y les dice que había nacido en la ciudad de David, que era Belén, un Salvador, que es Cristo, el Señor. Nosotros conocemos la historia, hermano, y lo que es verdadero está escrito. Entonces, la época de diciembre, como para hacer la fecha del nacimiento de Jesucristo, ¿tiene alguna base bíblica? No. ¿Lógica? No, ni bíblica ni lógica. Y yo te voy a demostrar, antes de terminar, que aún ellos mismos, esta es la Biblia versión guadalupana católica, que pues yo tengo con mi poder desde
desde que me convertí, era de mi familia desde antes de convertirme. Y tiene un diccionario muy interesante donde aclara estas cosas. Ninguno os engañe. ¿Qué sería si alguien viene y te cuenta diferentes cosas? ¿Un qué? Y al no ser la verdad, es un engaño. Según las tradiciones de los hombres. Tú vas a ver que ellos dicen, bueno, según una persona anónima, fíjate, ¿cómo? Anónima comentó esto. Ahí dicen que una persona anónima dijo que en marzo había quedado embarazada la Virgen María. A ver. En esta época, y hasta dan el día, en esta época es difícil que le digan a una mujer exactamente en qué día quedó. Le dicen ahorita a un hermano, Samir, su esposa está para aliviarse, y le dicen, mira, puede ser en el día 1 del año, puede ser una semana antes, puede ser una semana después. Pues según ellos este anónimo dijo exactamente tal día, y contando 9 meses exactos tuvo que haber nacido el 25 de diciembre. No sé si me doy a entender. Está basado en una base real, en una certificación. Y realmente la Biblia no habla de celebrar el nacimiento de Cristo. ¿De qué? De celebrar el nacimiento de Cristo. A mí me han preguntado, hermano, ¿puedo dar regalos a mis hijos? ¿Sí o no? Sí. Claro que sí. No lo piensen. Ese día, y lo puedo hacer exactamente en ese día, y lo puedo hacer exactamente al amanecer, en la mañana, como yo quiera. Dar regalos a mis hijos no tiene ninguna ofensa contra Dios. Hermano, ¿puedo hacer una cena con mi familia? ¿Sí o no? Claro que sí puedo cenar, y de lo que otros celebrarán, nosotros no estamos celebrando. Este domingo vamos a celebrar. Vamos a celebrar los bautismos. ¿Sí me doy a entender? Nosotros celebramos bodas. Nosotros celebramos bautismos. Nosotros celebramos santas cenas. Nosotros celebramos el derramamiento del Espíritu Santo. Se llaman oficios sagrados. Nosotros no celebramos lo que la Biblia no nos indica que se puede hacer. Y vamos a ver por qué. Primera de Corintios 10:20. Sacrifican a los demonios, los sacrifican, y no a Dios, y no quiero de vosotros os hagáis partícipes con los demonios. Dios le pague, mi hermano. Antes digo, aunque ellos quisieran estar celebrando a nuestro Dios, la forma en que lo hacen, dice, oiga, pero si yo no tomo, otros sí toman, no, pero si yo no tengo violencia, otros sí la tienen. Con el solo hecho de la idolatría. A ver otra vez, ¿qué le han añadido al nacimiento de Cristo? Idolatría. Amén. ¿Qué quiere decir idolatría? Esculturas, figuras, pinturas. Ahora ya hasta teatros hacen de eso. Pero vuelvo a decir, lo que los gentiles sacrifican, porque ellos sí lo hacen como celebración, vamos a celebrar. Hacen unas llamadas posadas.
A ver otra vez. ¿Qué hacen? Unas posadas en donde están haciendo una mímica de que José y María andaban buscando un lugar para pasar la noche y andaban pidiendo posada, o sea, buscando un lugar. Lo más seguro es que con dinero para pagar, porque José era un trabajador, un artesano, quizás un carpintero, pero ellos en ese acto de andar buscando dónde están, ahora lo hacen mímica. Imagínate una mujer embarazada, si fuera en esta época con invierno, pero no fue, buscando en dónde pasar la noche, porque ya estaba con los dolores del alumbramiento, como motivo para hacer un baile, ¿no? No. Yo creo que esa posada fue un baile. ¿No? No. ¿Cómo está una mujer el día en que ya se va a aliviar? Dolores, preocupación. Digo que no había dónde la recibieran. ¿Cómo estaría? No, pero ahorita lo celebran. Ahora le sacrifican. Pero no es a Dios. Sin quererlo están haciéndolo a los. Porque usan métodos. Primeramente decía yo la idolatría. Amén. Segundo, fiestas. Y esto les estoy hablando el día de hoy, muchachos, para que no se les vaya a ocurrir a ustedes celebrar como los gentiles o con los gentiles. No se les vaya a ocurrir. ¿Pueden comer? Amén. A ver, ¿pueden comer? No allá. No donde estén rodeados de todos aquellos que están embriagados, maldiciendo. Yo oigo, ya desde el día que llegué yo, que se oyen la música en las madrugadas, toda la noche, porque están celebrando el nacimiento de Jesucristo, el que vino a quitar los pecados. ¿Y cómo lo están haciendo? Pecando, maldiciendo. Así es. Vuelvo a decir, la idolatría es un grave pecado. Amén. Así es. Bailes, violencia, borracheras, alcohol e idolatría. Y un completo desconocimiento de la historia verdadera. Así es. ¿Qué pasará si alguno de nuestros hermanos participa con alguna de estas cosas? Pecando. Pero hermano, ese era hermano. Ahora va a ser una fiesta y me invitó. Ese era. Dice la escritura, ¿verdad? Que con alguno que diciéndose ser hermano sea borracho o idólatra o adúltero, fornicario, con el tal, a ver, recio todos, con el tal ni aún, hermanos, porque vas a ser partícipe de su conducta, que quizás ellos lo hagan en ignorancia, pero que tú sí sabes las cosas como sucedieron y por qué sucedieron. Entonces, ¿es permitido para un cristiano comer lo que se le antoje en ese día? Sí. ¿Es permitido a un cristiano aún darle unos regalos a sus niños? Sí. Aunque alguno le oye, ¿te alegras de que Cristo nació? ¡Claro que me alegro! Si yo soy el que he recibido más beneficios de nuestro Señor Jesús. Pues vente entonces a participar aquí en nuestra orgía, en nuestra fiesta, en nuestro baile, en nuestras borracheras. ¿Qué vas a decir? No.
nosotros debemos de celebrar el nacimiento de Cristo. A ver. Nosotros debemos de celebrar el nacimiento de Cristo. Vamos primero a ver una forma. Gálatas 4:19. Gálatas 4:19. Amén. Dios le pague. ¿Qué sucede cuando un hermano, una hermana se convierte al camino recto del Señor y por la autoridad apostólica se forma Cristo en su corazón? A ver, ¿quién viene a vivir a su corazón? Hay quienes cada año recuerdan un día como hoy. Dios hizo la obra. Y Cristo empezó a vivir en mi corazón. Bajé a las aguas del bautismo. O sea, el día domingo último del año va a haber quienes lo van a recordar año tras año, como el día en que bajaron a las aguas del bautismo y Cristo entró en sus corazones. Entonces, sí debemos nosotros de alegrarnos de que Cristo nazca, pero en nuestros corazones. Y en todos es el mismo día. El 25 de diciembre. ¿En qué año se bautizó usted, hermano? 2007. ¿Y tú? Unas fechas distintas. Hasta el año. Ahora, la llegada a Cristo a nuestro corazón no fue nada más un chispazo de un momento. Efesios 3:17. Para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que, arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender. Hasta ahí, Dios le pague. Para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones. ¿Es solo el momento de nuestro bautismo? A ver, ¿es solo el momento de que van a acordarse cada año de que Dios permitió que su Hijo fuera formado en nosotros? ¿Qué debe de hacer Cristo? Habitar. Cuando alguien habita, cada cuando está ahí. Entonces podemos nosotros recordar y celebrar y alegrarnos cada día en que Cristo ha obrado en nuestros corazones. Cada mañana son nuevas sus misericordias. Y esto es a lo que yo te invito. Mientras ellos una vez al año lo hacen con vendimias, lo hacen con vicios, lo hacen con idolatrías, lo hacen con excesiva ignorancia, que nosotros lo hagamos con pleno conocimiento. Ese es el evangelio de la vida. Eso es lo que un varón de Dios nos ha enseñado. Nos debemos de alegrar con el nacimiento de Cristo. De fecha, todos los días. Cada día es nueva la misericordia de nuestro Dios. Cada mañana venimos y nos alegramos. Señor, gracias te doy, porque su Hijo amado vive en mí. Cristo vive en mí. Decimos en el canto, Cristo vive en mí. Decía el apóstol Pablo, ya no vivo yo. Hermanos, esas fantasías, esas filosofías y tradiciones de los hombres, esas costumbres que con los años le han ido añadiendo,
Porque te voy a leer lo que dice en la Biblia Católica, en su diccionario, que pues para estar ahí tiene que haber sido revisado, ¿verdad? Sí, así es. ¿Tiene que haber sido qué? Revisado. Fiesta, dice Navidad, fiesta que conmemora el nacimiento de Cristo. La fecha de la Navidad, que ahora es el 25 de diciembre, varió hasta el siglo IV en la Iglesia Occidental. La Iglesia Occidental es la de Roma. A ver otra vez, ¿cuál es la Iglesia Católica Occidental? La de Roma. ¿Hasta qué siglo fue cambiando? Hasta el siglo IV, para llegar a caer al último con la fecha del 25 de diciembre. En la Iglesia Occidental y hasta el siglo V en la Iglesia Oriental. ¿Cuál es la Iglesia Oriental? Pues la Armenia y otras iglesias que se consideran católicas y que la Iglesia Católica las tiene como unidas, pero que ellas no celebran hasta el 6 de enero. ¿Cuándo celebran ellos? ¿Qué están dando a entender con esto? Hay una de ellas que hasta celebra el 7 de enero. ¿Por qué no hay armonía? Porque no está seguro, no tiene la verdad. Nosotros sabemos qué día nació el apóstol de Jesucristo. Y nos vamos a regocijar en mayo. Sí, amén. Nosotros supimos en qué fecha había nacido el apóstol Aarón Joaquín. Sí, amén. Sí, nos dio alegría. Pero en el caso de Cristo, la orden es que todos los días sean fiesta para nosotros. Amén. De alegría. Amén. Entonces, la iglesia oriental en Egipto y Grecia se celebró la Navidad hasta el 6 de enero y en otros países el 20 de abril. El 25 de diciembre se ha observado en la iglesia occidental desde el siglo IV. ¿Por qué desde el siglo IV? Porque es cuando se forma la iglesia católica, hermanos. Antes del siglo IV, tú no hayas una iglesia católica, apostólica y romana. Primer concilio fue en el siglo IV. ¿Por qué el 25 de diciembre? Esta fecha no pretende ser exacta. ¿Cómo dicen? No pretende ser exacta. ¿Qué quiere decir? No es verdad. Si ellos hubieran estado cuando nace Jesucristo y Jesucristo hubiera querido que se recordara esa fecha, la hubieran sabido. Pero estamos diciendo, esa fecha no pretende ser exacta desde el punto de vista histórico. Hay varias teorías sobre cómo se escogió. En un antiguo tratado anónimo sobre solsticios y equinoccios, se afirma que nuestro Señor fue concebido el 8 de las calendas, hoy 25 de marzo, pensando que fuera el mismo día de la pasión del Señor. Si fue concebido el 25 de marzo, la celebración de su nacimiento se fijaría 9 meses después. ¿Tú crees que supieron cuándo fue concebido? No. ¿Tú crees que supieron cuándo fue la fecha que fue concebido? No. El secreto de Dios. Entonces ellos le van añadiendo ideas, suponiendo, pensando que pudiera ser, pues le daríamos a tal fecha. Pero la realidad, dicen, es que ese día, el solsticio de invierno, la noche más larga del año y el día más corto, y era celebración de un dios llamado Mitra, y que le llamaban el nacimiento del sol, porque de ahí empezaba a crecer. Se celebraba en Roma, y para el siglo IV lo toma la Iglesia Católica esa fecha. La celebración de su nacimiento se fijaría 9 meses después, el 25 de diciembre,
en la tradición oriental, apoyándose en otro calendario. Oye, aquí muy claramente dijo que las calendas, que no sé qué, pero los de allá dicen apoyándose en otro qué calendario. Se fijó la celebración de la Navidad el 6 de enero. ¿Nosotros qué vamos a hacer? Usarnos. ¿Sí o no? El 25 de diciembre nos vamos a gozar. Y el 24 en la noche. Y el día último del año. Le vamos a dar gracias a Dios por su apóstol, que Dios nos ha guardado un año más. Dios preparó un lugar para que aquí en Chilpancingo un día brille la luz del Evangelio con toda fuerza, con la ayuda santa. ¿Queda claro el consejo? Entonces, ¿sí podemos comer? ¿Sí podemos regalar? Si alguien nos dice feliz Navidad, amén. O sea, feliz nacimiento de Cristo, amén. Pero alguien nos invite para celebrar a su manera. Para que ahí estés cuando pongan una figurita de yeso y digan, este es el niño Dios, y lo vamos a acostar aquí, y ahí está el niño con la patita levantada y con los deditos así. Ay, pues voy a ir para que lo pongan, y ahí delante de esa criatura que es de yeso, que tiene ojos y no ve, oídos y no oye, ahí me voy a tomar unas copas para celebrar. Deja eso para los ignorantes. Y habrá entre nosotros quien sea tan ignorante, pero Dios nos libre. Por eso viene la palabra de Dios aquí en tu pretexto. Jóvenes, ¿quedó claro? Que ya han invitado, no te irán a invitar. Claro que sí te van a invitar, pero como dice el canto de los niños, no, no, no. Si el diablo te dice déjame entrar, así dice el cantito, dile no, no, no. Cristo vive en mí. No hay lugar para ti. Que esto sea para la honra y la gloria